la casa. ¿Cómo estás, Laura? ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta de estar acá. Bueno, gracias por estar nuevamente. Estuvimos en otra oportunidad, ¿no? Sí, con Sebastián igual. Con Seba, sí, Con con Seba Seba. estoy acá, me han tratado siempre muy bien en la radio, así que es un placer volver. Bueno, me alegro que así sea. Hace un tiempo, obviamente, dentro de lo que es el ámbito de la revista Construcciones, tuviste la posibilidad de compartir una información muy interesante que tiene que ver con la actualidad de Brasil y la reconfiguración del mercado de la construcción en este país. Recién hablábamos con el ingeniero Galiquio de todo lo que tiene que ver con la necesidad del crecimiento de la construcción, pero también de cómo impacta, ¿no? La situación de Brasil siempre para con la Argentina. Si Brasil crece, a la Argentina no le viene mal, al contrario, le viene bien, pues se puede exportar, se reactiva la economía de la región. Entonces, dentro de lo que sucedió en los últimos años de Brasil, con sus cambios de gobierno, con algunos inconvenientes internos también, su economía que venía creciendo en un momento empezó a bajar, se empezó a enfriar. ¿Cómo ha impactado? Y primero te quiero preguntar por qué sucedió esto en Brasil hace ya, bueno, no sé si decir la última década, que viene con una situación un poco más comprometida. Sí, la verdad es muy interesante, yo creo, como economista, creo que siempre es muy interesante analizar la cuestión de Brasil desde la perspectiva argentina, por esto que vos destacás de la relevancia que tiene la complementariedad de las dos economías. Desde el área de pensamiento estratégico siempre se identificó que mirar un poco lo que pasa en la región y no solo exclusivamente el devenir económico de la Argentina es un elemento importante. Entonces nosotros en 2018-17 encaramos un trabajo sobre el análisis de esto que vos preguntás, ¿no? Como qué venía pasando en la macro brasileña y cómo se venía reconfigurando el mercado de la construcción. Y en eso nosotros identificamos básicamente un par de cuestiones que son muy importantes para entender lo que pasó y lo que está pasando en Brasil. En primera instancia, Brasil inicia en el año 2017, sobre todo, ya venía con una crisis, pero si tenemos que poner una fecha es más o menos en el 2017, un ambiciosísimo plan de ajuste económico. Y un ajuste que, como todo ajuste y como nosotros desde el sector de la construcción conocemos bien, en general termina impactando sobre los gastos que nosotros llamamos discrecionales, que es básicamente la inversión, porque el gasto público tiene un montón de componentes que son muy difíciles de reducir y otros componentes que son más maleables. Y esos componentes maleables en general tienen que ver con la inversión y eso fue exactamente lo que pasó en Brasil. Lo que terminó desembocando un poco en lo que quedó en la memoria de todos nosotros, que es esta crisis enorme durante 2016, 2017 y 2016, 2017 y que más o menos sigue, ¿no? Continúa, claro, con vaivienes, que es la crisis más importante de la historia documentada de Brasil. En 2 años el PIB cayó 7 puntos, lo que para Brasil, para la economía argentina, bueno, pero para Brasil es realmente catastrófico, que duplicó la desocupación, destruyó 2 millones de puestos de trabajo registrados, en fin, fue y está siendo un proceso que es bastante significativo para la historia brasileña y que tiene, digamos, como este eje en el recorte justamente de los fondos vinculados a la inversión pública. Brasil tenía en su momento, en aquello que lideró este proceso de crecimiento anterior, que vos te referías un poco antes, programas de inversión pública muy significativos, como el programa de aceleración del crecimiento, que es un programa que se generó a partir de la crisis de 2008 y que de un año para el otro fue recortado casi en un 40%. Otro programa que acá es muy conocido es el programa Mi Casa, Mi Vida, es un programa bastante ambicioso también de construcción de vivienda popular, que fue reducido sus fondos en un 60%. Entonces, en algún punto, y un poco tomando lo que se hablaba en el bloque anterior del ingeniero Galiquio, la crisis actual de Brasil nos muestra nuevamente, refuerza esa idea de lo importante que es el sector de la construcción para mantener una trayectoria de crecimiento y lo grave y lo
significativo que es cuando la crisis afecta específicamente al sector de la construcción por su impacto multiplicado sobre el resto de los sectores de la economía. ¿Y cómo le ha impactado a Brasil en el ámbito de la construcción en estos años? Bueno, como... Y a las empresas también, ¿no? En general me refiero, más allá de uno está enfocado en el ámbito de la construcción, pero bueno, sí, más amplio. Sí, está buenísimo. La construcción, como decía un poco antes, es el epicentro de esta crisis, ¿no? Entonces es entender la crisis, es entender lo que pasó en la construcción, y entender lo que pasó en la construcción es al mismo tiempo entender lo que pasó en la crisis. El trabajo en eso es bastante detallado, acá no vale mucho la pena traer mucho dato, pero para mí lo que es interesante para pensar cómo nosotros leemos lo que pasa en la economía brasileña son un par de datos que encuentro bastante significativos. El primero tiene que ver con una reconfiguración en el mercado, o sea, en la estructura, por ejemplo, de los participantes. Nosotros vemos a partir de 2017 y 2018 una emergencia de empresas que eran empresas más medianas, podríamos decir, para lo que es el gigante de Brasil, que empiezan a tomar cada vez más preponderancia, cada vez más importancia, y en ese sentido vemos que el mercado brasileño se consolida como un mercado con mayor o con menor nivel de concentración de lo que era característico durante buena parte de los años de crecimiento anterior. Y el segundo elemento, que esto sí es, por lo menos para mí como economista de la construcción, muy significativo, que es que el mercado se va reconfigurando también en términos de sus segmentos. El mercado de la construcción brasileño es un mercado donde la pata de infraestructura, de todo lo que tiene que ver con proyectos de infraestructura, es el elemento dominante para entender la actividad sectorial, para entender quiénes son los grandes jugadores del mercado. O sea, todo el mercado de la construcción siempre estuvo muy, muy, muy vinculado al segmento de infraestructura. Esto empieza a cambiar en este momento. Claro que es un proceso abierto y no sabemos, ¿no? No sé. Yo no tengo la bola del futuro, no sé vos, pero yo no la tengo. Pero sí es una tendencia que está claramente colocada y que se va verificando año a año, ¿no? En los años que han transcurrido desde este proceso, y donde entonces el segmento que nosotros podríamos llamar de proyectos de arquitectura, sea arquitectura vinculada a los proyectos residenciales o tenga que ver con proyectos comerciales, de hotelería, oficinas, etcétera, son segmentos que van ganando cada vez más protagonismo. Y por otro lado, o concomitantemente, ¿no?, esto que vos preguntabas de las empresas, también se ve una fuerte reconfiguración. En parte las empresas que emergen son empresas que están más vinculadas a estos segmentos que están en ascenso, y por otra parte, y es otro fenómeno interesante, las empresas que comienzan a tener mayor éxito en este nuevo panorama son empresas que tienen menor diversificación en términos de tipos de obra. Las empresas líderes de Brasil siempre fueron empresas gigantes que actuaban en una variedad de segmentos de la construcción. Abarcaban demasiado. Que abarcaban el ABC de la construcción, digamos, el 80-90% de las tipologías de obra predominantes. Las empresas que están consolidándose ahora son empresas de menor nivel de dispersión en términos de proyecto, no porque sean menores, pero sí que están más enfocadas. Y por otra parte, son empresas en donde ahora se está verificando todo un movimiento de mayor orientación hacia la innovación. Claro que esto es medio un comodín, ¿no? Todo el mundo habla de innovación, pero sí lo que se ve es una preocupación muy fuerte por tratar de incorporar algunos elementos de la innovación para paliar la crisis del mercado de la construcción. Entonces lo que vemos, por ejemplo, son empresas que desarrollan estrategias de innovación abierta, o sea, las propias empresas que convocan a firmas o a innovadores individuales a sumarse a programas que tienen que ver con la inversión en capital semilla, que tienen que ver con la aceleración, que tienen que ver con la incubación, de manera tal de, en algún punto, reorientar algunos de sus segmentos
hacia este mercado emergente o a este... Sí, salir un digamos, poco de lo convencional también, ¿no? salir un poco de lo convencional, no a través de una estrategia interna, y eso es muy de época, digamos, ¿no? De decir, yo voy a contratar un gerente de innovación que va a pensar en las 1500 alternativas de segmentos que van a desarrollarse en el futuro, sino yo voy a desarrollar un programa de innovación abierta, voy a convocar a personas externas a mi organización, a que me presenten proyectos y a los mejores los voy a premiar, los voy a incubar, los voy a acelerar, depende la metodología que cada empresa siga. Pero también esta tendencia es algo que se verifica en toda la cadena en Brasil. Tanto el segmento de desarrolladores, como el segmento de constructoras, como el segmento de fabricantes de materiales. Hoy todos tienen puesto una mirada en desarrollar algún programa vinculado a la innovación. Y te quiero preguntar porque obviamente hacemos como un pequeño pantallazo. Un Brasil que venía en crecimiento, un Brasil que en un momento pone el stop, cae fuerte en poquito tiempo, porque en 2-3 años, con cambios de gobierno en el medio, con una destitución, con otros problemas que, bueno, coyunturalmente han impactado y tienen que ver, y nos impacta a nosotros. O sea, como lo mencionamos al principio, un Brasil que no crece hace que la Argentina, bueno, tenga un mercado un poco más cerrado, con menos posibilidades. En este contexto actual de Brasil, que está tratando nuevamente de encontrarle la vuelta, buscando alternativas, ¿cómo nos puede beneficiar a nosotros o no? ¿O nos quedamos en un stand-by esperando a que ellos activen? Sí, eso es un elemento fundamental. A la hora de pensar qué es lo que va a pasar en Argentina de un año al otro, a la hora de hacer una estimación, una proyección... Sí, no tenemos la bola de cristal ninguno de los dos. No, pero lo primero que todos nos preguntamos es, bueno, ¿qué va a pasar con Brasil? Claro. O sea, vos te sentás en una mesa a discutir una proyección del PBI de Argentina del año que viene y si no es la primera, es la segunda pregunta, es, bueno, Exacto. ¿cuál es la proyección de crecimiento para Brasil? Nadie pone un número sobre la economía argentina si no Sin tenemos saber un pensamiento, una hipótesis respecto de Brasil, justamente como reflejo, ¿no? de la importancia del proceso brasilero para la dinámica argentina. En ese punto, para mí, una de las cosas muy interesantes que fue cuando estábamos haciendo este proyecto en el marco de APE, fue que nosotros presentamos, ¿no? A fines de 2017 lo que nosotros esperábamos que era el panorama brasileño en 2018, y nosotros veíamos que no, digamos, que a diferencia de muchas consultoras que estaban dando vueltas ahí, haciendo proyecciones de crecimiento macro para Argentina en 2018, nosotros no veíamos ninguna hipótesis de crecimiento para Brasil. Era ridículo pensar que en el escenario como el que veníamos hablando, y en un escenario donde además el ajuste fiscal, como todo ajuste fiscal, no llevó a una disminución del déficit, que era el problema inicial, sino un agravamiento, lo que nosotros veíamos, que son un poco las conclusiones del trabajo, es esto no tiene solución en el corto plazo, de hecho probablemente se profundice en el mediano plazo, que es lo que después terminó pasando, y en ese sentido nosotros veíamos que no existía posibilidad para tener expectativas, ni en 2018, ni en 2019, de que Brasil se constituya en un importante traccionador, ¿no? Un importante impulsor de la economía doméstica. Un poco yendo a contramano de todas o de una buena parte. ¿No? Sí, de una buena parte de las consultoras que tal vez, en fin, es difícil también analizar la coyuntura macroeconómica de otro Brasil, de otro país, pero que le ponían así una estimación de crecimiento de 2 puntos, en fin. Pero para mí, y de hecho son las conclusiones del trabajo, las cuestiones no acaban en ese punto de lo macro. Para mí hay dos elementos también que tienen que ver específicamente con lo sectorial de la construcción, que están bastante buenos de tomar, de analizar la experiencia de Brasil. La primera tiene que ver con esto de, bueno, ante un escenario de crisis total, porque la de Brasil para el marco brasilero es lo más parecido a una crisis total. ¿Qué es lo que las empresas así con mayor capacidad de acción dentro del mercado pueden hacer? Y ahí tenemos, ¿no? Esta reconfiguración de la que hablábamos antes, con el foco en la innovación, con el foco en segmentos no tradicionales. Por ejemplo, muchas de las empresas líderes del segmento de la construcción se están
dejando algunas tipologías de proyecto de obra, pero se están especializando en energía. Eso es una tendencia que se consolida en Brasil, tanto como en el resto del mundo. Y en ese sentido, esas estrategias de qué hacer durante la crisis también conforman una suerte de señales para nosotros, de decir, ok, bueno, existen una pluralidad de estrategias, claro, de alternativas, de horizontes a los cuales otros jugadores del mercado, un mercado similar al nuestro, en algún punto se orientan, ¿no? Y hay un tercer elemento que tiene bastante impacto regional y que nosotros lo señalamos en el trabajo también, es que buena parte de esta reconfiguración del mercado brasileño tiene que ver con que las estrategias de lo que nosotros llamamos del proceso de internacionalización, que esto es de la salida de las empresas líderes del sector de la construcción brasileña a ocupar lugares en mercados en otros lugares del mundo, en América Latina, en África, algunos casos y algunas experiencias en el mercado estadounidense, por ejemplo. Por lo menos uno puede ver que en un momento del tiempo se discontinuaron, obviamente, en el medio de esta crisis, pero lo que más allá de esa discontinuidad puntual, lo que uno puede ver es que ese proceso, en caso de continuar, va a continuar sobre bases diferentes. Ese proceso estaba muy vinculado a la promoción de grandes proyectos de infraestructura por las gigantes de la inversión pública en Brasil, por ejemplo a Petrobras, el BNDES, y sobre un esquema de financiamiento muy barato que tenían las empresas líderes del sector en Brasil. Ese esquema terminó. Eso no significa que la estrategia de internacionalización de las empresas haya terminado, pero sí que si en algún momento reemerge, que es lo que parece que está aconteciendo ahora en 2019, reemerge sobre otras bases. Reemerge sobre bases más vinculadas a la especialización en segmentos, reemerge sobre bases vinculadas a procesos de innovación muy intensos, a la búsqueda de nuevos nichos de mercado. Y en ese sentido es un proceso que también tiene bastante impacto regional. Nosotros mismos en nuestro mercado interno hemos tenido bastante desarrollo de empresas originarias en Brasil, y en ese sentido eso también nos reconfiguró un poco a nosotros, a nuestra actividad interna. Lo último que te quiero preguntar, Lau, porque es súper interesante el pantallazo y da para hablar un rato largo. Y yo hablo bastante. No, pero aparte no estamos contando tiempo, pero sí en otra oportunidad seguramente lo podemos seguir debatiendo, pero te lo pregunto a vos como magíster, como economista, cuando ves este tipo de contextos, como te tocó ver el de Brasil, haciendo un análisis hace un tiempo atrás, y bueno, y a veces cambian los jugadores, cambian las estrategias y también el contexto, pero bueno, empieza a reemerger, como vos decís. Desde el punto de vista del económico, cuando hacen el análisis, ¿tienen tiempos para decir, bueno, esto en tanto tiempo, en 3 años, en 5 años, tiene esta tendencia a crecer? Te lo pregunto tal vez en el contexto brasilero, si es que ahora se ve por allí algún brote que va creciendo, porque también obviamente lo miramos desde Argentina esperanzados de que también eso nos impacte. ¿Cómo lo ven ustedes? Al menos aunque sea te saco de Argentina y te dejo en Brasil. Ese momento de crecimiento, ¿es un momento que puede empezar a crecer con estas alternativas o puede llegar nuevamente a encontrarse con una situación adversa? Yo no soy muy esperanzada del panorama brasileño. En particular me parece que no le han encontrado todavía la vuelta a rearmar alguna estrategia que lleve, ¿no? Es un poco lo que hablaba el ingeniero en el bloque pasado, alguna estrategia que lleve a un proceso sostenido de crecimiento, que es medio el leitmotiv también de los trabajos del área de pensamiento estratégico. Eso está ausente hoy en Brasil, y hoy en Brasil la pauta, tanto como en 2016, sigue siendo el recorte al gasto público, y en ese sentido, en ese marco, es muy difícil pensar que pueda haber una reemergencia, y que Brasil crezca a tasas significativas como para impulsarnos a nosotros. Exacto. Entonces nosotros estamos hablando de un horizonte de que por lo menos ahora 2020 está fuera de discusión, tanto como era en 2018 en
en ese sentido. Yo realmente no lo veo, me parece que sigue siendo un problema que está muy vinculado a la dinámica política de Brasil y que sigue dando vueltas sobre su mismo eje. Entonces, en ese sentido, a esperar, yo no vería que venga por ahí, pero sí entendiendo que lo que sí va a crecer van a ser los pequeños segmentos, los pequeños nichos de actividad. Eso sí va a crecer. Bueno, una buena noticia en ese caso para ellos. Laura, te agradecemos un montonazo. Bueno, un placer. Muchísimas gracias a todos y bueno, espero vernos pronto de vuelta. Seguro que sí, claramente en próximo año vamos a estar conversando, bueno, tal vez con otro contexto, ¿no? Pero ojalá. Lo analizaremos nuevamente. Muchas gracias. Perfecto. Hacemos un pequeño impasse publicitario si les parece y ya seguimos con mucho más Radio Cámara.